en Venezuela para instaurar un régimen igualito al cubano, dejando por supuesto a la dictadura de Maduro y Cabello instalada en el poder definitivamente y para siempre. Allí se han violado por supuesto todos los órdenes constitucionales, se ha violado toda la norma internacional, se han violentado los derechos humanos de los venezolanos de manera flagrante y grosera y bueno, pues pareciera tarde la reacción de países como Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, que ha sido indiferente ante la situación, pero esperemos pues que así sea en este punto tan crítico y tan delicado, pues sirva para que definitivamente este sea el puntazo para acabar con la dictadura en Venezuela y recuperar la democracia. Presiones económicas y manifestaciones de varios sectores y de varios países están reclamando que se restablezca la democracia, pero parece que no cobra importancia, o por lo menos no es tenido en cuenta por el presidente Nicolás Maduro ni por sus seguidores. Claro, allí lo que tienen es un régimen además afiliado al narcotráfico, por supuesto, además un régimen de muy grave corrupción y por supuesto pues ellos se hacen indiferentes, pero todas las sanciones económicas, sobre todo las que vienen por parte del Tesoro de los Estados Unidos, pues son muy graves y quedan incluidos en la lista Clinton, quedan prácticamente excluidos del sistema financiero mundial y por supuesto pues más adelante tendrán que venir ya investigaciones de tipo penal en la Corte de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, para juzgar los gravísimos crímenes que ha cometido la dictadura de Maduro. Apareció una de las empresas vinculadas con el conteo y el tema de la votación en Caracas, Starmatic, y señala palabras más, palabras menos, que se infló la cifra de los 8 millones de sufragantes de la Asamblea Constituyente. Bueno, eso lo sabíamos, mire las imágenes de las votaciones, incluso denuncias de que las mesas estaban abiertas desde el día antes, cuando se supone que no había votación. El número, la afluencia de votantes no corresponde con el número de votos, por supuesto, se veía que había un fraude. Lo grave de esta empresa, que además ha trabajado en Colombia, es que demuestra que su software es manipulable, que fue fácilmente manipulable, y pues esto es una alerta no solamente para la democracia en Venezuela, que pues vemos está sufriendo las gravísimas consecuencias, sino en general de todos los países que utilizan esos sistemas informáticos y que demuestran la vulnerabilidad de los sistemas que se aplican. Pero por supuesto este es un hecho más de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de que la OEA, por ejemplo, aplique la Carta Democrática, que ha sido una institución absolutamente ineficiente, absolutamente paquidérmica y que no ha correspondido con la necesidad de los derechos fundamentales de los venezolanos. La Unión Europea por un lado, los Estados Unidos por otro, básicamente la comunidad internacional condenó el caso de Antonio Ledesma y de Leopoldo López, una vez más llevados a Ramo Verde, dice el gobierno, por haber pronunciado algunos discursos e incitar al pueblo venezolano. ¿Qué piensa usted, congresista? No, ellos son presos políticos, lo han sido todo el tiempo, ellos han intentado darle un manto de legitimidad a sus procesos penales, pero evidentemente pues han sido perseguidos por tener una opinión política distinta a la del gobierno de Maduro, y esto es lo que hacen las dictaduras. En Colombia no estamos muy alejados de estos, aquí también tenemos presos políticos simplemente por estar en contra del régimen o del gobierno de turno, y esto pues también lesiona gravemente la institucionalidad y lesiona gravemente la democracia. Todo esto es una suma de hechos que cada vez pues demuestran más lo vulnerable, lo débil que es la democracia, y una vez más en Venezuela, como ya llevamos muchos años en dictadura y no hay una respuesta internacional lo suficientemente fuerte que permita hacer respetar los derechos de los venezolanos y la perseverancia de la democracia. Analistas no solo en Colombia, sino también en el mundo coinciden en afirmar que el problema de Venezuela deben resolverlo los venezolanos, pero pareciera además que no hay intención de acercamiento o diálogo entre la oposición y los oficialistas. Claro, el problema cuando dicen que lo deben resolver los venezolanos es también un desconocimiento de la realidad en Venezuela, y es que cuando no hay orden constitucional no son las mayorías las que pueden resolver de manera democrática pues los problemas que hoy aquejan a Venezuela. Es decir, hoy no hay unas herramientas legales, no hay unas herramientas constitucionales en Venezuela que le permitan al pueblo definir su propio futuro. Esa es la razón de ser de la existencia de la Carta Democrática de la OEA. Eso es un acuerdo
acuerdo de caballeros, de damas y caballeros, de todos los estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos, para decir, hombre, mire, cuando yo esté en una situación donde se esté vulnerando mi democracia y mi propia institucionalidad y mis propias leyes no sean capaces de retomarla, pues son ustedes, países hermanos, los que deben propender por mí para que yo pueda recuperar mi democracia. Esa es la razón de ser de la existencia de la Carta Democrática, y por eso debe aplicarse con urgencia, por eso la OEA no ha actuado con la prontitud que se merece. Y pues decir que lo resuelvan los venezolanos es que lo resuelvan con más ríos de sangre, porque pues lamentablemente hoy no hay una normatividad que les permita a ellos pues sujetarse, como vemos con los fraudes electorales, con el desconocimiento de la Asamblea Nacional, en fin, que les permitan a ellos recuperar bajo sus propios medios la democracia que tanto anhelan. Luego entonces, doctor Santiago Valencia, ¿qué solución vislumbra usted? No, la solución es que la comunidad internacional siga ejerciendo presión, siga casi que arrinconando a la dictadura de Maduro, para que los venezolanos puedan, por supuesto, bajo su propia visión del mundo, pues retomar la democracia y volver a reconstituir la constituyente y volver a la constitución, perdón, el ordenamiento jurídico nacional en Venezuela, y lo puedan retomar. Pero hay una responsabilidad o una irresponsabilidad de la comunidad internacional que no ha sido lo suficientemente contundente para responder a la necesidad del pueblo venezolano. Pasó Santiago Valencia del Centro Democrático por la información de la plenaria. Muy amable, congresista. Muchas gracias, un saludo para todos. Regresamos en unos segundos después de esta breve pausa con más invitados, solo en unos segundos.